Bueno, vamos a platicar con el maestro Gonzalo Monroy. Él es analista especializado en el sector energético y exdirector general adjunto de planeación de la Secretaría de Energía. Don Gonzalo Monroy, muchas gracias. Querido Oscar Mario, muy buenas noches. Dicen, pérdidas de Pemex se reducen casi 100,000 millones de pesos en un año, pero bueno, la disminución de sus pérdidas, por ejemplo, el tercer trimestre, respecto al mismo periodo del 24, se debe a un menor costo de ventas, el deterioro de activos fijos, lo que se suma a la influencia de la utilidad cambiaria, es decir, a un tipo de cambio más favorable en las exportaciones, y también detalla que el saldo total de sus deudas asciende a más de 100,300 millones de dólares, no de pesos, que es un aumento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. Entonces, pues, buenas noticias, pues tampoco son, ¿o sí? No, para nada, mi querido Oscar Mario. De hecho, buena parte del optimismo que se tenía con respecto a los resultados que podrían haber ocurrido después Ah, del rescate de Pemex, pues simplemente no se han dado. Esa es la realidad de las cosas. Vemos como principal preocupación que la caída de la producción petrolera pues sigue totalmente estancada, 1.370.000 barriles, y con un precio del petróleo que ha bajado casi un 15%, ubicándose por debajo de los $63. Obviamente, y lo mencionabas muy bien al principio, vemos que estos resultados pudieron haber sido peores si no hubiera sido por un tipo de cambio que se ubicó en los 18 pesos con 20 centavos. así es. ¿Y qué tanto crees que vayan a ayudar los contratos mixtos, que creo que son como 10, 11, ¿no? Pues para tratar de, l- pues no levantar, sino pues ayudar un poquito a la empresa, que es la compañía petrolera con peores resultados administrativos, financieros, yo que de todo el planeta. Bueno, no sé, quizá le gane PDVSA de Venezuela, no sé cómo esté, pero, pero, pero bueno, es urgente que también la iniciativa privada, nacional y extranjera, pues le conviene, le empiece a inyectar nuevos recursos, ¿no? Totalmente. Pero vale la pena aclarar un par de cosas. La primera, por ejemplo, cuando fue el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí ella había afirmado que ya se habían firmado los contratos mixtos, cuando en realidad estaban en negociación. De hecho, el propio Petróleos Mexicanos ha mencionado que espera tenerlos listos para fin de este año, probablemente principios del siguiente. Hemos visto también de un tema muy preocupante y tiene que ver con que a los proveedores que se les dice que se les ha pagado, pues en realidad la deuda ha aumentado a más de 515 mil millones de dólares, o con menos de 28 mil millones de dólares. Una deuda que no ha bajado, se ha seguido incrementando. Y esto, por desgracia, Oscar Mario, luce muy complicado cuando vemos que no se está reflejando en una mayor actividad en Pemex. Vemos que hay solamente 30 taladros de perforación en todo el país, 28 de ellos ocupados por Petróleos Mexicanos, que obviamente es una actividad, pues yo te diría que de supervivencia. No se ve con un nivel de actividad tan, pero tan bajo, un incremento o simplemente mantener la producción petrolera. Sí, bueno, hay que ir un poquito atrás, ¿no? Luis Videgaray, el famoso autor del 35% del impuesto sobre la renta, que a él que le importa porque pues ya es socio del señor Jared Kushner en un fondo de inversión muy importante, y ni siquiera vive en México, ¿no? Bueno, pues no da igual. Eh, este tipo dejó a Pemex con una deuda total de más de 100,000 millones de dólares, de dólares, de 50,000 la duplicó a más de 100,000 millones de dólares. Y si a eso le agregas la administración anterior, que pues acabó de deteriorar a la paraestatal en todos aspectos, pues es el punto en donde estamos, ¿no? Totalmente, pero fíjate, qué bueno mencionar esa parte de cómo se llegó aquí, porque vale la pena justamente verlo todo en su justa dimensión.
La primera quizás es entender de que este brinco que muy bien apuntas de 50,000 a prácticamente 100,000 millones de dólares, se hace sobre todo a tasas de interés de entre el 1 al 3%. Obviamente mucho de eso en dólares, en euros y también en yenes, moneda extranjera. El gran problema es que durante lo que pasa el sexenio anterior, Pemex pierde precisamente su grado de inversión y la última colocación que hacen en febrero del 2024 la hacen a una tasa de casi el 11.25% en dólares. Obviamente es un nivel insostenible de deuda, es carísima, incluso es una deuda más cara que la que logra emitir Petrobras, que no tenía y que nunca ha tenido grado de inversión. Hay que entender de que ese dinero se utilizó principalmente para una modernización que, hay que decirlo, se hizo muy mal, pero pues no era, al menos, y creo que vale la pena decirlo, cuando sale justamente el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018, Pemex termina con ganancias de más de 2,000 millones de dólares, Oscar Mario. Ahí, si bien el dinero era de deuda, tenía una mejor utilización. Sí, dame 3 minutos y regreso contigo, Gonzalo, por favor. Estoy con el analista especializado en el sector energético, Gonzalo Monroy. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Oscar Mario Beteta. Oye, porque la nota dice, ¿no? Pérdidas de Pemex se reducen casi 100,000 millones de pesos en un año, pero bueno, por circunstancias que no tienen que ver con su operación, ya las dijimos. Oye, por más que quieran presentar a Pemex con cifras halagüeñas, esta empresa, hay que decirlo así, está totalmente quebrada, mal administrada y con una deuda enorme, principalmente con sus proveedores, que creo que alcanza ya los 800,000 millones de pesos o poco más, y que ha provocado la quiebra de muchísimas empresas chicas y medianas, ¿eh? Totalmente, Oscar Mario. Y fíjate, dices algo muy correcto. Tiene que ver con, sobre todo, el modelo de gestión. Y sí, efectivamente, Pemex reconoce estos casi 28,000 millones de dólares, más de 517,000 millones de pesos, que para darle una idea a la gente es el 90% del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. De ese tamaño es este hueco. El gran problema tiene que ver, Oscar Mario, en que mucho de lo que se ha pensado o concebido en esta administración de la doctora Sheinbaum tiene que ver con el tema financiero. Si recuerdas, a principios de octubre se habló de este gran rescate, que no era otra cosa que la emisión de deuda del gobierno federal para pagarle las cuentas a Pemex. El problema es que mientras si Pemex sigue en el negocio de la refinación de esas pérdidas de todo lo que llevamos del año, son poco más de 3,000 millones de dólares. La refinación, únicamente refinación, son deudas de más de 2,300. 3 de 4 pesos de pérdida son directamente atribuibles a la refinación. Si esto no cambia, pues no va a haber dinero que nos alcance rescatando a Pemex. No, imagínate, y esto lo escriben todo el tiempo de nuestro auditorio cuando hablamos de Pemex, que fuera una empresa pública como las que cotizan en las bolsas de valores. Bueno, pues imagínate, bueno, ya no estaría obviamente cotizando, ¿no? Pero imagínate la tragedia y lo que hubiera implicado para los directivos, ¿eh? No, totalmente. Eso es una situación que se hubiera vuelto insostenible para cualquier accionista. Y en este caso hay que decirlo, el accionista, el único accionista de Pemex es el gobierno mexicano, no son ni siquiera los mexicanos como muchas veces se nos ha tratado de vender esa idea. Eso es importante decirlo, Oscar Mario, porque obviamente el dinero simplemente no les va a alcanzar si seguimos en un modelo de negocio enfocado en la refinación que no está teniendo dinero. Ciertamente tendremos que esperar a ver qué ocurre el siguiente año con esos contratos mixtos para ver si se le puede dar un segundo respiro a Petróleos Mexicanos o simplemente ya abandonar esta idea
que simplemente no funcionó. Pues sí, yo no sé por qué esa reticencia de volverla público-privada para convertirla con el tiempo, porque además pasarían muchos años después del estado tan lamentable en el que se encuentra, ¿no? Eh, en una compañía productiva como la mayoría de las petroleras del mundo. ¿O qué otra petrolera aparte de PDVSA pierde dinero? Fíjate, qué buena pregunta, y eso es algo que me dediqué a hacer los últimos días, y prácticamente todas las demás petroleras han tenido ganancias, todas, en menor medida simplemente por el precio del petróleo que te mencionaba que había bajado, pero todas están saliendo todavía con márgenes de más de 7,000, 8,000 millones de dólares únicamente en el trimestre. Casi todas las petroleras van a terminar con márgenes entre 12,000 a 15,000 millones de dólares en este año, mientras que ahora para todos los mexicanos estimamos una pérdida de todo el año de alrededor de unos 5,000 a 6,000 millones de dólares. Sí, sí es increíble, ¿eh? Y mucho tiene que ver, y yo no hablo de una administración o dos o tres, sino de muchas, desde el decreto expropiatorio de Cárdenas, creo que fue en el 38, ¿no? Si no mal recuerdo. Es correcto. Desde entonces, pues el gobierno o los gobiernos en turno, la mayoría, con quizá 3 o 4 excepciones nada más, Gonzalo, 3 o 4 o 2 o 3, han puesto a sus cuates, a improvisados, a ignorantes y a muchos corruptos al mando de la paraestatal. Entonces, pues ese es el resultado de la gestión de un Estado rector que quiere manejar o administrar los activos importantísimos de un país como México, que es el energético, y en este caso Pemex, y también vamos a sumar a la Comisión Federal de Electricidad, pues con gente que no conoce, con gente que no sabe, o con muchos corruptos, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado, y para darle la vuelta, pues tendrían que adoptar, claro que por razones políticas, ideológicas y que todos conocemos, pues imposible que digan, oye, vamos a convertirla en una empresa público-privada para que dé resultados y ahora sí que beneficie a la mayoría de los mexicanos invirtiendo sus utilidades, pues por ejemplo en educación y salud, ¿no? Te estoy inventando 2 rubros, pero muy importantes, ¿no? No, totalmente. Ahí hay que entender de que eventualmente lo que es la renta petrolera, lo que es el hidrocarburo en el subsuelo, le hemos dado a Pemex una situación de absoluto privilegio, que es una asignación directa. Ellos no necesitan competir, licitar o demostrar que son la mejor opción para el gobierno mexicano o para la nación mexicana. Simplemente es el instrumento de gobierno que prefiere usarlo, como muy bien apuntas, a veces como una caja chica, muchas veces como una agencia de colocación de muchos amigos del régimen en turno, y obviamente esto va en detrimento del mejor interés de los mexicanos. Eso es muy cierto. Oye, y cuando presumen, no, es que fíjate que Pemex, bueno, a ver, ¿por qué da a conocer resultados Pemex? No porque quiere, ni porque le convenga, sino porque se financia con papel de deuda en los mercados internacionales y obligadamente tiene que dar a conocer pues cómo está administrada, ¿no? Eso es la razón por la que Pemex publica sus resultados financieros, no por otra, sino te aseguro que no sabríamos ni qué pasa dentro de la paraestatal, ¿estás de acuerdo? Absolutamente, y eso es algo muy importante mencionarlo, y sobre todo dar un poco de perspectiva, querido Oscar Mario. Bien, obviamente que hay que entender de lo que ha venido ocurriendo, incluso ahora sí directamente la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Típicamente Pemex tiene que ofrecer esos resultados trimestrales, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores, pero también a los gringos en la Security and Exchange Commission, precisamente por ser este gran emisor de deuda. El gran problema es de que esos informes requieren muchísima más transparencia, mucho más nivel de detalle. ¿Qué es lo que está pasando a nivel doméstico? Pues vemos que en esta conversión de Pemex a una empresa pública, ya una empresa productiva, en esta centralización donde se eliminaron una serie de subsidiarias y filiales, pues lo que ha hecho Pemex es aprovechar este ámbito justamente
para reducir cualquier estivo que podría haber de transparencia. Hoy, por primera vez, te lo puedo decir yo, en 23 años que llevo trabajando en el sector energético, es la primera vez que vemos que Petróleos Mexicanos ya no ofrecen ningún tipo de detalle con respecto a lo que son sus proyectos. Hoy no sabemos cuánto le vamos a meter a las refinerías, hoy no sabemos cuánto le vamos a meter a Cantarell, a Comalupsat, hoy no sabemos cuánto se va a haber dedicado a Gas del Bienestar. Hoy simplemente parecería, Oscar Mario, que es la opacidad, la política de este gobierno. Y además, ¿sabes cuál es el riesgo? Lo están escribiendo de Michoacán y tienen toda la razón, que siga deteriorándose en todos aspectos, operativo, administrativo, fiscal, financiero, de deuda, tal, y que llegue un momento por el estado de las finanzas públicas, que el gobierno federal ya no pueda seguir subsidiando a la paraestatal ni respondiendo por la emisión de deuda, porque la colocación de deuda de Pemex en los mercados en los mercados bursátiles internacionales se da porque finalmente el gobierno federal es el que responde, el papá. El papá es el que responde del niño grosero y del adolescente que se porta mal. Pero el día que se le acabe dinero al papá, al papi, pues yo no sé qué va a pasar. Le acabas de tocar uno de los temas más sensibles, querido Oscar Mario, y es parte de la discusión que todos los analistas más serios estamos teniendo, con respecto a cuánto es la capacidad del gobierno para seguir apoyando a Petróleos Mexicanos. Si bien sabemos, y tú lo mencionaste muy bien ahora que invocabas la expropiación petrolera, que el dinero no es eterno, pues simplemente tenemos que hacer la mejor descripción, el mejor análisis, para ver cuánto puede aguantar las finanzas públicas. Y aquí hay un antecedente muy triste, querido Oscar Mario, y tiene que ver con que en el año 2020, incluso los primeros meses, enero y febrero del 2020, el gobierno mexicano le sacó dinero a la Secretaría de Salud para mandárselo a Pemex a ayudarlo a capitalizar y a pagar sus deudas. Si tenemos un gobierno que es capaz de dejar morir a los mexicanos, pues por desgracia parece estar dispuesto a todo para seguir apoyando a Petróleos Mexicanos. Y bien decías tú cuando Lázaro Cárdenas dijo Pemex para los mexicanos. No, bueno, sí, para mexicanos, pero amigos de los expresidentes, contratistas y coyotes que se han vuelto multimillonarios, ¿no? Pero yo no veo que Pemex sea para 130 millones para beneficiar a 130 millones de mexicanos, ¿no? Pero ¿qué tal los amigos de los expresidentes, directores, exdirectores de las diferentes áreas, proveedores, contratistas y coyotes que tienen miles o cientos de millones de pesos, ¿no? Absolutamente. Y eso, por desgracia, mientras siga la propiedad del Estado o la omnipresencia del Estado sobre las actividades de la petrolera, pues es una dinámica que muy difícilmente va a cambiar, querido Oscar Mario. Gonzalo Monroy, siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, querido Oscar Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Gonzalo Monroy, analista especializado en sector energético. Bueno,